Ya vuelve el mojinete del rancho. Ya estamos de regreso, qué lindo tema que escuchábamos de Queen, These Are These Days of Our Life, la verdad, un temazo. Pero como les dije, nosotros ya estamos conectados con Enrique, él es guionista, escritor, productor. Hoy vamos a hablar de uno de sus libros que lo publicó, lo vino a presentar a la Feria del Libro este año. El libro se llama Alquimanía. Es una historia que empieza con una amenaza en un planeta llamado Mercón, que está al borde del colapso, y entonces envía un ejército de sombras para arrasar la Tierra en poco más de 1000 días, más o menos. Y acá entra lo interesante. Hay 5 chicos que son elegidos para intentar salvar al mundo. Y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no?, con estos chicos. Y no se trata solo de una aventura fantástica, sino que el eje de esta historia es la alquimia en la tabla periódica. La verdad que me encanta, la historia es súper dinámica. Es un placer recibirlo ahí a Enrique. La verdad que es un lujazo que tenemos acá la presencia de este guionista. Le damos la bienvenida. Hola Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, afortunadamente. Me alegro, bueno, muchas gracias por estar aquí en tu casa. No, por favor, gracias a vos por haber venido virtualmente, pero es estar acá presente. La verdad que un placer tenerte. Tu nombre está ligado a tantos éxitos, a tantas telenovelas que hemos vivido, hemos padecido, hemos sufrido, llorado, reído, todo, que la verdad que es un lujazo, ¿no?, tenerte acá. Y bueno, yo un poco lo que te quería preguntar es, ¿qué fue lo que te despertó esta chispa de la profesión? Ahora te lo explico, pero antes quiero agregar una efemérides personal. Sí. Hoy, 5 de septiembre, Anabela y yo hace 42 años que estamos juntos. ¡Ay, pero felicitaciones! ¡Qué lindo! Son cifras que hoy no abundan entre las parejas. Es verdad, sí. Hoy, viste, lo decís y parece una rareza, o decís, estoy casada con la misma persona hace 30 años, 40 años, así que bueno, felicitaciones. Pero bueno, te cuento el origen de Alquimania. Sí. En el año 96, Lucas tenía 6 años, nuestro hijo. Hicimos un crucero en Miami, de Disney, de 4 días. Sí. Y Lucas era la época en que Lucas estaba fascinado y te diría abducido por Pokémon y todo lo que significaba Pokémon. Sí. Figuritas, juguetes, bueno. Y entonces hacer un crucero de 4 días con un niño que se la pasa de juego en juego, porque desde las 10 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde están en grupos, en definitiva el crucero es para que ellos se diviertan, pero el adulto, viste, no tiene mucho que hacer. Claro. Así que ahí, tirado al sol al lado de mi esposa, digo, ¿cómo se le puede romper el alma a Pokémon, de tantos personajes? En realidad utilicé otra palabra más barrebajera que algo. Pero digo, ¿cómo podrá ser? Y de pronto se me cruza la tabla periódica de los elementos de Mendeleev, que siempre nos resultó, a los que no somos apasionados de la química, siempre nos resultó pesada estudiarla al principio de la secundaria. Y digo, pero ahí está, porque Pokémon tenía cientos de personajes. Digo, ¿cómo se puede hacer una cosa con tantos personajes? Claro. Ahí están los personajes, en la tabla periódica. Y fíjate que vos dijiste que invaden de un planeta con un ejército de sombras. Es un ejército de Nighters, sí, se llaman Nighters, pero son los mismos elementos de la tabla periódica de Mendeleev que también usan los Lighters, que son los 5 chicos que tú mencionaste, pero los villanos, los merconianos, le varían la masa atómica y los transforman en unidades de maldad. De ahí viene todo este desaguisado y esta guerra y estas luchas que tienen que tener estos
estos muchachitos. Pero vos sos un experto en la tabla periódica, pues yo me acuerdo esto que decís de la secundaria, que teníamos ahí, era gigante, ¿cuántos elementos había? Yo no era un experto, ahora hay 119, te digo, desde que yo estuve en la secundaria hasta ahora se agregaron algunos más. Ahora hay 119, pero el tema no es que eran 119 posibles personajes, sino que las combinaciones entre ellos te daban nuevos personajes. Entonces era infinito. Yo digo, este es el camino. Lo que pasa es que, claro, empiezo a esbozar el primer esbozo que tuvo el libro, pero que hay una novela que la tengo que hacer, vivo de eso. Después vino otro, después nos mudamos aquí a Los Ángeles ya en el año 2001 y bueno, afortunadamente no tuve tiempo para dedicarle al libro diariamente, pero en los agujeros que me quedaba entre trabajo y trabajo me metía con la química, me metía con la tabla periódica y te diría, si tú me dices cuál es la mayor virtud que tiene este libro, diría que Alquimania tiene virtud de convertir algo tan aburrido como resulta a veces la tabla periódica de los elementos en un entretenimiento apasionante, en una novela fantástica. Fantástica no porque sea maravillosa, sino fantástica de fantasía, ¿no? Yo aclaro que es las dos cosas, porque yo que vengo de colegio comercial, secundario comercial, igual teníamos química, que le decían merceología. Decí que la profe era un amor, pero era como, si yo voy a ir para el lado de las ciencias económicas, ¿por qué tengo esto? Viste que siempre nos ponemos ahí rebeldes. Y era aburrida, tenés razón, era muy aburrida. Bueno, hoy si lees Alquimania te vas a dar cuenta que es entretenida, los chicos se enganchan mucho, en general la editorial la recomienda para mayores de 11 años, pero te digo, se enganchan los adolescentes y gente grande también me escribe y se apasiona con Alquimania. Sí, yo soy una de ellas, por eso lo que quería decir puntualmente es que además de ser de género fantástica, es realmente fantástica, lo ponemos como sinónimo de maravillosa. Es realmente súper original el tema y convertís un tema, datos duros en ficción, así que por eso. Y además también me permite tocar un tema, porque un día descubriendo, no de entrada, pero al principio, cuando me ponía a ver la tabla y los nombres y los escribía y trataba de memorizarlos, descubrí que en español la tabla periódica de los elementos tiene un solo elemento femenino, que es plata. AG es el AG, que le dirían aquí en Estados Unidos. AG es la plata, porque todos los demás son el oxígeno, el hidrógeno, todo es masculino. Claro. Hoy qué bueno para hacer una saga, ¿no? Ahora podríamos decir ahí como una rebelión. De eso se trata. Vamos, Enrique, qué bueno, ya queremos leer esa otra parte. Mira, la verdad, te soy sincero, espero que lo leas, por supuesto, pero espero que lo veas también. Eso te quería preguntar, ¿cómo uno cuando escribe, vos, bueno, tenés como las dos formaciones, ¿no? El escritor, toda la parte literaria y además el guión, pero ¿cómo se hace para adaptar un guión original? ¿Cuánto tiempo puede llevar o cómo, si es mejor hacer una telenovela de cero o un audiovisual de cero o adaptar algún libro? Mira, depende de la pasión que le pongas y del interés que tengas. Te cuento porque vos me decís, por ejemplo, que yo vengo del guión. Si vengo de trabajar en el guión, pero lamentablemente yo no estudié guión. Yo era periodista y toda mi vida estuve trabajando fundamentalmente en Argentina, que es donde dejé de ser periodista. Trabajaba en periodismo del espectáculo, siempre vinculado al espectáculo.
y simplemente me tropiezo con la telenovela a pedido de mi cuñada. Un día estoy casado con Anabela del Boca, mi cuñada es Andrea, Sí. y un día me dice: Enrique, ¿por qué no me escribes una historia que, viste, porque no quiero hacer algo diferente? Y yo nunca, no es que no escribí una novela, nunca había visto una novela. Había visto que mi mamá miraba las telenovelas. Claro. Y es más, yo recordaba que mi mamá, yo llegaba del colegio a las 12:30 por ahí, y escuchaba la novela de Radio Porteña. En aquella época te estoy hablando de Héctor Bates. ¿Era Pero el radioteatro? radioteatro, claro. Pero yo no. Y un día me atreví, una noche, Anabela ya se había dormido, y me levanto a la 1 de la mañana, ¿viste? Me despierto y digo, lo intento, me pongo a escribir, y resulta que a medida que voy escribiendo me voy embalando, y a las 5 de la mañana la despierto a Anabela, le digo: decime un nombre de mujer en italiano. Y me dice: ¿qué? Le digo: decime un nombre. Me dice: Antonella. Y a esa historia le pongo Antonella. Esa historia, que se llamó Antonella, fue mi primera novela, que después cuando Andrea se la muestra a un productor, a Raúl Lecouna, quiere conocer al autor, me dice: me interesa, quiero hacer esto, solo te pido un favor, no quiero que se llame Antonella. Digo: por mí ponele Ifigenia, yo lo que quiero es que se haga. Que se haga, lógico. Pero quiero que se llame Celeste porque a Andrea en Italia la conocen por Andrea Celeste, entonces quiero que lo vinculen. Por supuesto. Por eso me guardé el título de Antonella para la segunda telenovela que hice. Te iba a decir, porque yo me acuerdo de una novela que se llama Antonella. Claro, de hecho, en el género, Antonella es conocida por... la llaman la novela bisagra, ¿no? La heroína era de una manera hasta Antonella, y después de Antonella de otra manera. Has visto que has escuchado seguramente que se habla mucho en los últimos años de la protagonista empoderada. Ajá, sí. Antonella fue la primera protagonista empoderada. Antonella era feminista y de hecho fue la primera protagonista que menstruó. Tú sabes lo que era en el año 92 hablar de menstruación en una telenovela. Claro, sí, no, era como algo tabú. De hecho, las abuelas, siempre se le ha dicho la regla, el asunto, era como tabú, ¿viste? Era imposible, no lo podía. Y sin embargo, bueno, Antonella lo hizo y fue muy bien recibido. Y bueno, y de hecho... Antonella la marcó mucho a Andrea, porque hasta ese momento todas las novelas que le ofrecían eran todas para que llorara, pobrecita, se trataba cada capítulo. Sí, es verdad. Y Antonella fue la primera telenovela, te diría, divertida, con mucho humor, que protagonizó, y funcionó muy bien. Claro, aparte, tus novelas no solo estuvieron acá en Argentina, estuvieron, no sé, fueron llevadas a más de 70 países, se tradujeron a más de 20 idiomas. ¿Cómo se trabaja la traducción? Vos ahí ya como que no soltás el... No tengo idea, te juro. A mí me pareció siempre un milagro. Mira, yo no me olvido nunca la primera vez, estábamos haciendo Celeste, y yo estaba en mi escritorio haciendo uno de los capítulos de Celeste. Piensa que yo en general la mayoría de telenovelas tienen 200 capítulos de 1 hora, claro, salvo Muñeca Brava, que tuvo 285. Estás hablando de más de un año. Es tremendo, claro. Y empezaban las novelas en marzo, terminaban en diciembre, y algunas después continuaban. Claro. Bueno, y yo me acuerdo que estaba escribiendo un capítulo de Celeste y me cae la información, no me acuerdo, que lo tengo un amigo, me dice: mira esto, y me muestra una publicación de un periódico argentino muy muy conocido, que hablaba del éxito de Celeste en Italia. Mirá. Yo digo,
¿cómo es posible que lo que yo estoy haciendo acá, en mi casa, en esta mesita? Anabela y yo vivíamos en un departamentito, te aclaro que si ella entraba a la cocina no podía entrar yo, y si yo entraba no podía entrar ella, ¿viste? Claro. En Cabello y Cali, en primer piso, frente a un supermercado Disco, que yo odiaba la chicharra de cuando entraban y salían los autos. Ay, sí, y la persiana a la mañana, los camiones. No Claro, podías pero dormir. justamente te diría el ancho de una calle, no sé, el ancho de la calle Scalabrini y Ortiz, ahí a esa altura. A esa altura es angosta, claro. A la altura de Córdoba es ancha. Claro, pero y esa chicharra que yo sí, de pronto había logrado concentrarme, estaba embalado escribiendo y la chicharra. Ay, no. Pero bueno, afortunadamente la vida fue muy generosa conmigo y llegaron mejores tiempos. Claro, Aunque de verdad sí, es el camino, ¿no? Es el camino, lo común, ¿no? Uno va progresando con... bueno, yo contaba mi primera profesión, que es secretaria ejecutiva, y después fui estudiando y seguí para adelante. Creo que es un poco... Te explicaba porque además estudiaste mecanografía. Sí, Yo fui a la Pitman para poder escribir con los 5 dedos. Sí. Yo fui a la Pitman pensando que era una plomada, viste, que en algún día por ahí entraba a trabajar en un banco. Yo iba a la secundaria, sí. Y me sirvió porque toda mi vida después viví del teclado. Claro, después tenías que, ya cuando eras periodista también tenías que escribir o presentar las notas. Claro. Así que en eso somos colegas. Ay, en eso somos colegas. Qué placer. Qué bueno. Y bueno, Alquimanía está escrito en conjunto también con Miguel Ángel Vega, y las ilustraciones son de Rodrigo Folgueira. ¿Cómo es trabajar así a 4 manos? No, mira, no. Miguel Vega es un escritor argentino también que participó mucho él por su lado. Él intervino en novelas como Regalo del Cielo y Mujercitas en Canal 9. Uh-huh. Y cuando yo ya había hecho varias y estaba haciendo Muñeca Brava, uh-huh, es cuando yo necesitaba, ya, te juro, parir un capítulo diario. Estás hablando de escribir 45 páginas por día, pero 45 páginas en las que pase algo, ¿no? Y ahí es cuando Miguel apareció en mi vida. Realmente funcionamos muy bien, y a partir de ahí trabajamos muchísimo juntos, muchísimo. Y con este libro yo lo arranco solo, porque además fueron muchos años de investigar, de meterme en el mundo de la química. Y un día, te digo la verdad, yo ya estaba avanzado el libro y lo llamo y le digo: mira, necesito ayuda, ¿viste? Necesito ayuda porque quiero terminarlo, si no me voy a morir sin terminar el libro. Y por supuesto Miguel aportó su granito de arena, que es muy importante, realmente, muy importante. Claro, y después tuvieron también las ilustraciones de este hombre, Rodrigo Folgueira. Folgueira, claro, y ahí se armó el libro. ¿Lo viniste a presentar en la última feria del libro? Sí, en abril estuve por allí. No, miento. El 3 de mayo creo que es. Lo que pasa es que me confundo porque el 3 de abril se estrenó una película mía en México y el 3 de mayo salió el libro en la Feria del Libro en Argentina. Venías, sí, no parás nunca de trabajar, siempre estás continuamente haciendo algo para no aburrirte. Afortunadamente. Uno siempre tiene la edad de sus proyectos. Ay, qué lindo eso, me gusta. Y el día que decís me jubilo, no trabajo más, no, ¿qué vas a hacer? Te vas a sentar en el sillón a mirar televisión, que me encanta mirar televisión, pero por decisión propia, no porque no tenga nada que hacer. Claro, sí, es como decís vos, necesitas estar activo, haciendo cosas, pensando, la mente que siempre esté haciendo cosas.
Eso es Te genial. cuento una anécdota muy linda de Libertad Lamarque. A ella no le gustaba para nada decir la edad. Ajá. Y siempre se la preguntaban, por supuesto, ¿no? Porque ya tenía sus años la señora. Y cada vez que le preguntaban la edad, ella decía, la respuesta era, uno tiene la edad de sus proyectos y yo el año que viene voy a hacer tal cosa y tengo pensado para el siguiente hacer tal otra. Ella siempre hablaba así en futuro, pero nunca decía cuántos años tenía. Claro, siempre se evadía. Bueno, como Mirta Legrand, ahora ya lo dice. Se ve que ahora le dijeron, pero decilo, ¿sí? Con la edad que tenés y con la cabeza, la memoria que tiene y todo, ¿cómo no lo vas a decir? Por favor, ¿cómo no lo va a decir? Si eso es lo bueno. Claro. A veces cuando alguien se queja y dice, ay, tengo 60, ya tengo 50, tengo 70, que afortunadamente los podés seguir cumpliendo. ¿Qué te Yo no parece? sé si te acordás cuando éramos chicos, cuando yo era chico, había una gaseosa muy famosa que en las tapitas ponía premios abajo de la cuenta. Cuando la destapabas te fijabas si te había tocado un premio. Sí. Y la mayoría te salía, siga participando. Tal y uno cual. se decepcionaba porque no te tocó ese premio. Hoy yo toda la mañana destapo y cuando veo siga participando digo, vamos, un día más. Vamos todavía. Pero lo usamos mucho esa frase. Es como que decimos, bueno, siga participando. Está tan lindo, tan lindo. Y Seguir. de eso se trata la vida, de seguir participando. Claro, sí, de estar en movimiento continuo. Y bueno, vos que tenés muchos proyectos y hablábamos de este libro que seguramente por ahí se cumplió el objetivo después de muchos años que lo pudiste terminar, pero el tema da para seguir haciendo una saga, para continuar, para que se abra por otros lados. Y eso ya está, ya te puso otra vez en alerta. Así es. Ahora, Así es. Pero por eso te decía que no solo espero que leas lo que continúa, sino que lo veas. que se vea, ojalá en alguna plataforma, en el cine, donde sea, pero que siempre esté ahí el audiovisual, que es muy lindo, porque como que va tomando vida, va cambiando la obra en sí, no queda solo en unas páginas, en el estante de una biblioteca. Bueno, pasó después de tantos años del Eternauta, que finalmente se terminó haciendo una serie y fue como revivió el interés por ese cómic, ¿no? Por esa historia. Yo recuerdo en este terreno con los chicos, si bien la mayor cantidad de mis trabajos son todos melodramas, pero trabajar con chicos me encantó siempre. Yo hice Cebollitas y lo disfruté tanto más que los chicos, te lo juro. Claro. Fueron 2 años de pensar en esa edad, de sentirte amigo de los Cebollitas. Y después hice una telenovela que se llamó Frijolito, que es una telenovela ¿En México? Sí, pero se grabó toda, se llevó todo el elenco y se grabó toda en Buenos Aires, en el estudio 4 de Sonotex. Ah, mira. Pero era de Telemundo, Claro. que es un canal mexicano. Y me encantó trabajar con ese niño, como me encantó recién, este año se estrenó una película que se llama Lo que dice el corazón. El protagonista es Jaime Aymerich, que es un actor mexicano muy importante, muy querido, y el niño, que en el momento de grabar la película, de filmar la película, tenía 9 años, que no es actor, es autista. Es una película que puso dos temas sobre la mesa en México que son muy vigentes, que es el autismo y la trata de personas. Ay, mira. Sí, 2 temas. Bueno, la trata de personas, un tema súper fuerte, dramático también, y que sigue y pasan años y siglos y todavía seguimos hablando de la trata de personas, de la crudeza, ¿no? Y de la realidad. Te quiero contar, y le quiero contar a los oyentes que estamos en el Mojinete del Rancho hablando con Enrique Torres. Acá tenemos unos mensajitos. Marcelo Bernal dice: qué original forma de crear personajes desde la tabla periódica de los elementos. Felicitaciones. Así que bueno, acá tenemos un mensajito para vos. Gracias, Marcelo. Marcelo, sí. Y después tenemos a Ángeles Oneglia que dice: qué buena onda, Enrique. Así que bueno, te mandan saludo, Enrique.
Sí, no hay motivo para no tener buena onda. Claro, sí es. La vida es así para pasarlo bien, para siempre sonreírse, pasa como un poco mejor, ¿no? Esto. Y Enrique, te quería preguntar los tiempos del guión. Si cuando a vos te llaman para hacer alguna telenovela, algún programa de televisión, desde que te llaman hasta que tenés que presentar el primer escrito, o si es al revés, ¿no? Vos presentás tu proyecto. Todas las formas que te puedas imaginar me pasaron. Ay, sí. A mí hay una que es muy curiosa. Yo estaba haciendo Cebollitas, Telefe, que estaba en manos de... El programador era Gustavo Yankelevich, a quien le mando un abrazo después de estos momentos difíciles que están pasando con la familia. Sí, la verdad que sí. Una familia atravesada por la tragedia, realmente. Gustavo me cita un viernes a las 7 de la tarde y llego a la cita y me dice: tengo dos noticias para darte, una buena y una mala. Le digo: dame la mala primero, porque yo tenía Cebollitas en el aire, que ya íbamos por el capítulo 450 y pico. ¡Wow! Una locura. Ya hacía 2 años que estaba en el aire. Me dice: mira, la primera es que te levanto Cebollitas. Le digo: pero ¿por qué? Si anda bien, anda muy bien. El canal también está ganando dinero con el programa. Porque me dice: por la segunda razón, por la buena noticia. Le digo: ¿cuál es la buena noticia? Me dice, textuales palabras, mira, le acabo de robar una paquita a Romay y quiero que me escribas una telenovela para ella. ¿Quién era la paquita? Era la chica esta uruguaya. Natalia Oreiro. Natalia Oreiro. Ah, sí. Quiero que me escribas una telenovela para ella. Digo: bueno, ok, dame un tiempo. Me dice: tiempo de sobra tenés, lo necesito para el lunes. Digo: no, le digo: no, ¿me podés pedir una historia de acá el lunes? Me dice: te estoy mintiendo. Me dice: el lunes es feriado, la necesito el martes. El martes le llevé, me acuerdo que eran 28 páginas la sinopsis de Muñeca Brava. Se la llevé y él en la página 10, pues la empezó a leer delante mío, en la página 10 me mira, me dice: Quique, lo hacemos, esto es un éxito. Wow. Aquella no era época de meter información en una computadora, era panza, era pálpito, era claro, intuición, no era sé, como quieras. Sí. Pero que era un éxito y bueno, claro. Fue un éxito. Claro, no había tantas métricas, hacemos el análisis de no sé qué, de esto, de lo otro. Exacto. Claro. Bueno, yo conozco una anécdota que cuando va el guionista o el productor, el guionista de lo que era Alien, venía después del éxito de Tiburón. Entonces dice: ¿cómo lo presento? ¿Cómo lo digo? Y estuvo y fue a la oficina del director y el productor y tenía nada, segundos para decirle. Entonces cuando llega le dice: me estoy yendo a una reunión, ¿qué tenés para mí? Dice: tengo algo que es como Tiburón pero en el espacio. O sea, con 3 palabras. Bueno, tú sabes que hay una, aquí en Los Ángeles, en Hollywood, siempre se habla del piso 12. ¿Por qué? Es el tiempo que tenés, porque hay un productor en un momento que trabajaba en Paramount. Estuve en la planta baja y entra el director de Paramount en ese momento, que tenía su oficina en el piso 12. Y tuvo esos 12 pisos para convencerlo, para tirarle de ahí viene todo este tema de pichar. Pichámelo, pero pichámelo en 1 minuto o en 3 paginitas, no me mandes la historia. Claro. Si en el piso 12 no lo interesaste, el programa no se hace. Y eso quedó ahora. Yo cuando presento cualquier proyecto, bueno, primero Anabela me hace unos decks, unas presentaciones estupendas, pero
De ahí viene todo el famoso tagline, logline, 2 frases de esto, una frase de aquella, pero tienes que pensarlo, presentarlo si entregas algo más de 2 o 3 páginas, no le despiertas el interés a nadie porque nadie te lo lee. Claro. Entonces, una vez que se interesan porque en esas 2 páginas lograste despertar el interés, te piden la sinopsis. Ahí es un poco cómo es el procedimiento y cómo es este proceso de llegar quizás a algún director o alguna productora. Exactamente. Y las maneras son muchas. Es decir, a mí me han dicho, me han contratado para hacer una novela para Juan y María, fulano y sultano, dándome los nombres. Sí. Me han pedido historias que la quiero hacer, después vemos con quién. Y bueno, ahí trabajas con más libertad, porque después es la producción que tiene que ajustarse un poco más a los personajes, a tus personajes, y conseguir personajes creíbles que den lo que el libro le pide, ¿no? Que esa es la forma de trabajar con más libertad, pero la cuestión de decir, escríbeme una telenovela para Juan y María, pero eso se da muchísimo. Claro, no tenés, como te pasó en el caso con Natalia Oreiro, no tenías el personaje, no tenías a la actriz o al actor en ese momento. Es como muy, bueno, lo que te pasa a vos por la cabeza o el actor que te pensás vos que lo puedes llevar a cabo. Claro, en el caso que te contaba Muñeca Brava, sí, me dieron fotos de la actriz, incluso me dijeron que era prácticamente una chica que era casi adolescente, era muy jovencita. Entonces sí, yo la tenía a ella, pero todo lo demás podía poner lo que yo quería, porque los personajes que yo quería, porque todavía no había nada. Claro, qué bueno. Mira, es todo un mundo atrás. Ir detrás de escena es todo un mundo. Enrique, te queremos agradecer acá en el Mojinete del Rancho que te hayas tomado tu tiempo para conectarte con nosotros. La verdad que es un lujo tenerte acá. Felicitaciones y muchos éxitos con todo lo que viene. Queremos ver Alquimanía, queremos leerlo y verlo y todo lo que viene después. Ojalá la vida me siga tratando tan bien como hasta ahora y pueda cumplir esos sueños, Karina. Seguro que va a ser así. Gracias realmente por invitarme, me hiciste sentir muy cómodo. Gracias. Y es un placer estar aquí contigo, de verdad. Bueno, muchísimas gracias. Es tu casa El Mojinete, cuando quieras, acá estamos. Muy agradecida. Bueno, muchas gracias. Te mandamos un beso grande. Y gracias y un abrazo para todos los que te escuchan. Gracias. Gran dados. Adiós. Adiós. Pasó por el Mojinete del Rancho el grandísimo Enrique Torres. Por favor, qué lujo, la verdad, tenerlo acá en el Mojinete. Un placer escucharlo. Nosotros hacemos una tanda pero mínima, volvemos y nos despedimos, ¿te parece?